Hola a todos y bienvenidos a The Deep Dive. Un saludo muy especial para nuestros amigos de Daily Tech News. ¡Hala! Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de Bitcoin, Ajá. que como sabrán está en boca de todos otra vez, Sí. acercándose a su máximo histórico. Sí. Para este Deep Dive vamos a estar sacando información principalmente de fernandojuca.com. Buenísimo. Y bueno, hay mucho que analizar. Totalmente. Entender qué está impulsando esta subida del Bitcoin es clave para cualquiera que se interese por las finanzas y la tecnología. Exacto. Ya sea que sea un inversor experimentado o apenas esté empezando a conocer las criptomonedas. Sí. Y comencemos por el escenario global. Ajá. ¿Cómo están influyendo, las políticas monetarias a nivel internacional en este auge del Bitcoin? Bueno, las decisiones de las grandes economías como Estados Unidos y China de recortar las tasas de interés Ajá. están llevando a muchos inversores a buscar activos alternativos. Ya. Y ahí es donde entra el Bitcoin, que se percibe como un refugio ante la posible inestabilidad económica. O sea que la Reserva Federal y el Banco Popular de China bajando las tasas de interés ha despertado el interés en criptomonedas como Bitcoin. Exacto. Muchos ven en el Bitcoin una alternativa atractiva a los activos tradicionales en este contexto de incertidumbre. Fascinante, ¿no? ¿Cómo los movimientos macroeconómicos pueden tener un impacto tan directo en el mundo cripto? Y ahora, cambiando un poco de enfoque, hablemos de las elecciones en Estados Unidos. Ajá. ¿Cómo están, influyendo en el mercado de las criptomonedas? Bueno, sin duda las elecciones en Estados Unidos también están jugando un papel importante. El expresidente Donald Trump ha prometido convertir al país en un centro global para las criptomonedas si gana las elecciones. ¡Wow! Esto ha inyectado una dosis de optimismo en el mercado. ¿Y cómo ha reaccionado la comunidad cripto a estas declaraciones? ¿Realmente ven a Trump como un aliado? Bueno, muchos inversores sí lo ven como un defensor de las criptomonedas y su potencial. Su discurso a favor del Bitcoin ha generado expectativas positivas en muchos. Ajá. Aunque como siempre en política, hay que esperar a ver cómo se traducen las promesas en acciones concretas. Claro, la cautela nunca está de más. Pasemos ahora a otro tema candente. Ay. Los ETFs de Bitcoin. He oído que están experimentando un auge increíble. ¿Puedes explicarnos un poco por qué? Por supuesto. Los ETFs de Bitcoin están atrayendo a inversores institucionales a un ritmo asombroso, Ajá. lo que indica un interés creciente por parte de grandes instituciones. Entiendo. Pero, ¿es solo una moda pasajera o hay algo más detrás de este interés masivo por los ETFs de Bitcoin? Bueno, las cifras hablan por sí solas. Los ETFs de Bitcoin al contado están registrando flujos de inversión enormes, Wow. incluso comparables a los del oro. Para que te hagas una idea, Simon Peters, analista de eToro, destaca que los ETFs de Bitcoin han recibido $2.130 millones en inversiones, Wow. una cifra que al oro le tomó 5 años alcanzar. Impresionante. Es evidente que los ETFs están jugando un papel clave en la consolidación del Bitcoin como una inversión seria. Sí. Pero hablemos ahora de la regulación, Ajá, un tema que a menudo genera incertidumbre. claro. ¿Cómo está afectando al mercado de las criptomonedas? Bueno, curiosamente, la regulación, en lugar de ser un obstáculo, está impulsando el crecimiento del Bitcoin. Ya. La implementación de la normativa europea, MIA, por ejemplo, ha traído mayor claridad y seguridad jurídica al mercado, Ajá. lo que está atrayendo a nuevos inversores. O sea que la regulación, al proporcionar un marco más claro, está dando más confianza a los inversores. Exactamente. Ajá. Javier Pastor de Bitosme señala que la llegada de bancos y fondos al mundo de las criptomonedas, Ajá. impulsada por la regulación, está atrayendo a nuevos inversores, Ajá. lo que a su vez impulsa el precio del Bitcoin. Es interesante cómo la regulación, que a veces se ve como algo negativo, puede en realidad fortalecer un mercado y darle mayor legitimidad. ¿Y qué hay de la aprobación de futuros de Bitcoin por parte de la SEC en Estados Unidos? Claro. También ha tenido un impacto positivo. Sin duda, la aprobación de futuros de Bitcoin por parte de la SEC ha abierto las puertas a inversores tradicionales, Ajá. que antes se mostraban reticentes a entrar en el mercado de las criptomonedas. Ya. Esto podría reducir la volatilidad del Bitcoin, Ajá. una preocupación importante para muchos. Con todos estos factores convergiendo, el Bitcoin parece estar en una posición inmejorable. ¿Crees que podría superar su máximo histórico de $73,157,29? Muchos expertos creen que sí. Mireya Fernández, de Bitpanda, considera que romper esa barrera sería una señal clara del regreso del optimismo al mercado. Ajá.
y podría desencadenar un nuevo ciclo alcista. ¿No hay alguna predicción, digamos, más audaz sobre el futuro del Bitcoin? Javier Pastor, por ejemplo, es aún más optimista, Ajá. prediciendo que el Bitcoin podría alcanzar los $100,000 antes de que termine el año. ¡Wow! Eso sería un hito increíble. Sin embargo, es realista pensar que el Bitcoin seguirá subiendo sin contratiempos. Claro. ¿Hay algún factor que pueda frenar su crecimiento? Si bien el Bitcoin muestra un rendimiento impresionante, Sí. es crucial recordar que su futuro no está exento de incertidumbre. ¿A qué te refieres exactamente? ¿Qué factores podrían afectar su trayectoria? Bueno, factores como la economía global, cambios en las regulaciones y avances tecnológicos podrían influir en el precio del Bitcoin. Entiendo. ¿Podrías darnos ejemplos concretos de cómo estos factores podrían afectar al Bitcoin? Por supuesto, una crisis económica global, por ejemplo, Ujú. podría llevar a los inversores a buscar activos más seguros, lo que podría afectar negativamente al Bitcoin. Por otro lado, nuevas regulaciones más restrictivas podrían frenar su adopción Ajá. y limitar su crecimiento. Claro, la incertidumbre regulatoria siempre es un factor a tener en cuenta. Sí. Y en cuanto a los avances tecnológicos, ¿cómo podrían influir en el futuro del Bitcoin? Bueno, los avances tecnológicos podrían dar lugar a nuevas criptomonedas o tecnologías que compitan con Bitcoin, lo que podría afectar su dominio en el mercado. Por ejemplo, la aparición de criptomonedas más rápidas. Claro. O con menores costes de transacción, podría restarle atractivo al Bitcoin. Es importante tener en cuenta estas variables a la hora de evaluar el futuro del Bitcoin. ¿Hay algún otro factor que debamos considerar? También es importante estar atentos a eventos clave como las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, Ajá. la implementación de políticas fiscales que puedan impactar a la economía digital, Ajá. el resultado de las elecciones en Estados Unidos Ya. y el progreso en la adopción institucional del Bitcoin. Sí. Todos estos eventos pueden generar volatilidad e influir en la confianza de los inversores. Excelentes puntos. Estos factores serán determinantes para el futuro del Bitcoin a corto y largo plazo. Y hablando de futuro, ¿qué nos espera en la segunda parte de nuestro Deep Dive? En la segunda parte nos adentraremos en el impacto del Bitcoin en Latinoamérica. Un mercado con un potencial enorme para las criptomonedas. Veremos cómo el Bitcoin está transformando las finanzas en la región. Suena fascinante. No se pierdan la segunda parte de nuestro Deep Dive, Ahí estaremos. donde exploraremos el apasionante mundo del Bitcoin en Latinoamérica. Y a nuestros amigos de Daily Tech News, ¿Sí? les recordamos que pueden encontrar más información sobre este y otros temas fascinantes en fernandojuca.com. Hasta la próxima. ¡Hasta luego! Como mencionamos al final de la primera parte, hoy nos adentramos en el impacto del Bitcoin en Latinoamérica, un mercado con un potencial enorme para las criptomonedas. Exacto. Latinoamérica está viviendo una verdadera revolución en el mundo de las criptomonedas. Sí. Y el Bitcoin está liderando el camino. ¿Qué factores están impulsando esta adopción masiva en la región? Bueno, hay varios factores en juego. Por un lado, la inestabilidad económica Ajá. y la devaluación de las monedas locales en algunos países de Latinoamérica han llevado a muchas personas a buscar alternativas para proteger sus ahorros. El Bitcoin, con su naturaleza descentralizada Ajá. y su resistencia a la inflación, se ha convertido en una opción atractiva para muchos. Tiene mucho sentido en países con alta inflación, Sí. como Argentina o Venezuela. Ya. El Bitcoin puede ser una forma de proteger el valor del dinero. Exacto. ¿Hay algún otro factor que esté contribuyendo al auge del Bitcoin en Latinoamérica? Sí. La falta de acceso a servicios financieros tradicionales Ujú. en algunas áreas de Latinoamérica también está impulsando la adopción del Bitcoin. Ya. Muchas personas no tienen acceso a cuentas bancarias o tarjetas de crédito, Ah. lo que les dificulta participar en la economía formal. Claro. El Bitcoin, por otro lado, ofrece una forma de realizar transacciones Ajá. y acceder a servicios financieros sin necesidad de intermediarios tradicionales. Es fascinante cómo el Bitcoin está democratizando el acceso a las finanzas en Latinoamérica, Sí. permitiendo que personas que antes estaban excluidas del sistema financiero puedan participar en la economía digital. Total. ¿Y qué hay del papel de las remesas en la adopción del Bitcoin en la región? Bueno, las remesas son una fuente vital de ingresos para muchos países de Latinoamérica. Ya. Y el Bitcoin está empezando a jugar un papel importante en este ámbito. Las transferencias de dinero a través de Bitcoin son más rápidas Ajá. y económicas que los métodos tradicionales, Ajá. lo que beneficia tanto a los remitentes como a los receptores. Imagínate poder enviar dinero a tus familiares en otro país Ya. sin tener que pagar comisiones exorbitantes Ah. o esperar días para que llegue la transferencia.
Es una gran ventaja, especialmente para las familias que dependen de las remesas para su sustento. Totalmente. El Bitcoin realmente puede marcar la diferencia en la vida de muchas personas en Latinoamérica. Cambiando un poco de tema, ¿qué opinas del potencial del Bitcoin para impulsar la innovación tecnológica en la región? Bueno, el Bitcoin no solo está transformando las finanzas, Ajá. sino que también está impulsando la innovación tecnológica en Latinoamérica. El desarrollo de nuevas plataformas y aplicaciones basadas en la tecnología blockchain Ajá. está creando nuevas oportunidades de negocio Ajá. y está atrayendo a emprendedores e inversores de todo el mundo. Es emocionante ver cómo el Bitcoin está actuando como un catalizador para el desarrollo tecnológico en Latinoamérica. ¿Hay algún ejemplo concreto de empresas o proyectos innovadores que estén utilizando Bitcoin en la región? Por supuesto, hay numerosos ejemplos desde plataformas de pagos y remesas Ajá. hasta soluciones de identidad digital Right. y gestión de la cadena de suministro. En Argentina, por ejemplo, hay empresas que utilizan Bitcoin para facilitar el comercio internacional Ajá. y reducir los costos de transacción. En México, startups están desarrollando soluciones blockchain Ajá. para mejorar la transparencia y la eficiencia en sectores como la agricultura y la energía. Es impresionante la diversidad de aplicaciones que tiene Bitcoin, desde facilitar el comercio internacional hasta mejorar la transparencia en la cadena de suministro. El Bitcoin está demostrando su versatilidad en diferentes sectores. Y hablando de futuro, ¿cómo ves la evolución del Bitcoin en Latinoamérica a largo plazo? Bueno, creo que el Bitcoin tiene un potencial enorme en Latinoamérica a medida que la tecnología madure Ajá. y la regulación se vuelva más clara. Ajá. Veremos una mayor adopción Ajá. y una mayor integración del Bitcoin en la economía regional. Suena prometedor. Sin embargo, también hay que ser realistas. ¿Hay algún desafío específico que deba superar el Bitcoin para consolidarse en Latinoamérica? Sí hay unos desafíos importantes. La volatilidad del precio del Bitcoin sigue siendo una preocupación para muchos inversores. Imagínate invertir en Bitcoin y ver cómo su valor fluctúa drásticamente de un día para otro. Claro. Esto puede generar incertidumbre y desconfianza. Claro, esa volatilidad puede ser un obstáculo para la adopción masiva. Sí. ¿Qué otros desafíos enfrenta el Bitcoin en la región? Bueno, la falta de educación y comprensión sobre las criptomonedas también es un obstáculo para la adopción masiva. Muchas personas aún no comprenden cómo funciona el Bitcoin o qué beneficios ofrece. Es importante promover la educación financiera y explicar de forma clara y sencilla qué es el Bitcoin y cómo puede utilizarse. Totalmente de acuerdo, la educación es clave para que las personas puedan tomar decisiones informadas sobre sus finanzas. Sí. ¿Y qué hay de la infraestructura? ¿Es adecuada para la adopción del Bitcoin en Latinoamérica? Bueno, la falta de infraestructura adecuada en algunas áreas de Latinoamérica también puede dificultar el acceso a Bitcoin. No todas las regiones tienen acceso a Internet de alta velocidad o a dispositivos móviles que permitan utilizar Bitcoin de forma cómoda y segura. Es cierto, la brecha digital sigue siendo un desafío en muchas partes de Latinoamérica. Y por último, ¿qué hay de la competencia de otras criptomonedas? ¿Crees que el Bitcoin seguirá siendo la criptomoneda dominante en la región? Si bien hay muchas otras criptomonedas en el mercado, creo que el Bitcoin seguirá siendo la criptomoneda líder en Latinoamérica por varias razones. Su reconocimiento de marca, su seguridad y su liquidez lo convierten en una opción atractiva para la mayoría de los usuarios. Tiene sentido, el Bitcoin tiene una ventaja considerable por ser la primera criptomoneda en ganar popularidad a nivel mundial. Exacto. Y ahora, para ir cerrando esta segunda parte de nuestro deep dive sobre el Bitcoin, me gustaría preguntarte. Bueno, en la segunda parte exploramos el impacto del Bitcoin en Latinoamérica, un mercado en plena efervescencia. Sí. Y ahora en esta tercera y última parte nos adentramos en el futuro del Bitcoin y su impacto potencial en el panorama financiero global. Exacto. El Bitcoin está desafiando las estructuras financieras tradicionales y planteando preguntas fascinantes sobre el futuro del dinero. ¿Seguiremos utilizando billetes y monedas en el futuro? ¿O las criptomonedas como el Bitcoin se convertirán en la norma? Son preguntas que nos hacen reflexionar sobre cómo se configura el mundo financiero que viene. Empecemos por el tema de la adopción. ¿Crees que el Bitcoin podría llegar a ser una moneda de uso diario, como el dólar o el euro? ¿Lo veremos algún día en las tiendas de barrio o en las transacciones cotidianas? Es una pregunta compleja. Si bien el Bitcoin ha ganado popularidad como inversión, Sí. y como medio de pago en algunos sectores, todavía enfrenta desafíos para convertirse en una moneda de uso generalizado.
Uno de los principales obstáculos es la volatilidad de su precio. Claro, esa fluctuación constante en el valor del Bitcoin puede generar incertidumbre a la hora de utilizarlo para transacciones cotidianas. Sí. ¿Quién querría pagar un café hoy con Bitcoins que mañana podrían valer el doble o la mitad? Exacto. Imagina ir al supermercado. Ajá, Y que el precio de los productos cambie drásticamente en cuestión de minutos, ya. debido a las variaciones en el valor del Bitcoin. Sería un caos. Sin duda, esa volatilidad es un factor que dificulta su adopción masiva. ¿Qué otros desafíos enfrenta el Bitcoin en este sentido? Bueno, la escalabilidad es otro punto crucial. Actualmente, la red Bitcoin no puede procesar la misma cantidad de transacciones por segundo que las redes de pago tradicionales como Visa o Mastercard. Ya. Esto limita su capacidad para manejar un volumen masivo de operaciones como las que se realizan a diario en el comercio global. Entiendo. La velocidad de las transacciones es fundamental para que una moneda sea práctica en el día a día. Y en cuanto a la regulación, ¿cómo podría impactar en el futuro del Bitcoin como moneda de uso común? Ajá. ¿Podría una regulación excesiva frenar su expansión? Bueno, la regulación juega un papel fundamental. Ajá. Los gobiernos y los organismos reguladores de todo el mundo están trabajando para establecer marcos legales claros para las criptomonedas. Ya. Dependiendo de cómo se desarrollan estas regulaciones, Ajá. podrían facilitar o dificultar la adopción del Bitcoin. Ya. Una regulación equilibrada que proteja a los consumidores sin ahogar la innovación sería lo ideal. Es un tema complejo, con muchas aristas, Sí. y el futuro dependerá de cómo se equilibren esos intereses. Pero hablemos ahora del impacto del Bitcoin en el sistema financiero tradicional. ¿Crees que podría llegar a desplazar a los bancos y a las instituciones financieras, tal como las conocemos? Estamos ante una revolución financiera. Bueno, el Bitcoin tiene el potencial de transformar el sistema financiero, pero es poco probable que lo reemplace por completo. Lo más probable es que veamos una coexistencia entre el sistema financiero tradicional y las criptomonedas. Los bancos y las instituciones financieras no van a desaparecer de la noche a la mañana. Entonces, podríamos ver una especie de fusión entre lo tradicional y lo nuevo. ¿Podrían los bancos integrar el Bitcoin en sus operaciones? Bueno, ya estamos viendo ejemplos de cómo los bancos están explorando el uso de la tecnología blockchain, la base del Bitcoin, para mejorar sus servicios. Es posible que en el futuro veamos una mayor integración. Del Bitcoin y otras criptomonedas en los servicios financieros tradicionales. Sería interesante ver cómo se desarrolla esta sinergia entre lo tradicional y lo innovador. Y hablando de innovación, Claro. ¿qué otras tecnologías relacionadas con el Bitcoin crees que tendrán un impacto significativo en el futuro? ¿Qué nos depara la tecnología blockchain? Bueno, la tecnología blockchain, como ya mencionamos, tiene un potencial enorme, Ajá. más allá del Bitcoin. Estamos viendo su aplicación en áreas como la gestión de la cadena de suministro, la protección de la propiedad intelectual, la votación digital y la identidad digital, entre otras. Su capacidad para registrar y verificar transacciones de forma segura y transparente abre un abanico de posibilidades en diversos campos. Es asombroso cómo la tecnología blockchain está abriendo nuevas posibilidades en diversos campos. Y para ir finalizando nuestro deep dive, me gustaría recordar la pregunta que planteamos al final de la segunda parte. ¿Cómo crees que el auge del Bitcoin en Latinoamérica podría impactar en el desarrollo económico y social de la región a largo plazo? ¿Puede el Bitcoin ser una herramienta para el progreso en Latinoamérica? Bueno, el Bitcoin podría ser una herramienta poderosa para impulsar la inclusión financiera en Latinoamérica. Dar acceso a servicios financieros a quienes tradicionalmente han estado excluidos del sistema bancario. También podría facilitar el envío de remesas, reduciendo los costos y los tiempos de transferencia, lo que beneficiaría a millones de familias en la región. Son beneficios realmente importantes que pueden mejorar la calidad de vida de muchas personas. ¿Hay algún otro impacto potencial que quieras destacar? Bueno, el Bitcoin también podría fomentar la innovación y el emprendimiento en Latinoamérica. Al facilitar el acceso a capital y la creación de nuevos modelos de negocio, el Bitcoin podría contribuir al crecimiento económico de la región. Son perspectivas realmente alentadoras. Sin embargo, es importante recordar que el futuro del Bitcoin y su impacto en el mundo aún son inciertos. El camino por delante está lleno de desafíos y oportunidades. Y será fascinante presenciar cómo se desarrolla esta historia. Sin duda, el Bitcoin es un fenómeno que ha llegado para quedarse y que seguirá dando mucho que hablar en los próximos años.
Su evolución e impacto en el mundo serán temas apasionantes de seguir. Muchas gracias a nuestro experto por compartir sus conocimientos con nosotros. Ha sido un viaje fascinante por el mundo del Bitcoin desde su funcionamiento hasta sus implicaciones en el futuro de las finanzas. Y a ustedes, queridos oyentes de Daily Tech News, les recordamos que pueden encontrar más información sobre este y otros temas fascinantes en fernandojuca.com. Hasta la próxima.